Bienvenido, gente de business. Bienvenido a este nuevo episodio que tenemos en el día de hoy. Señores, gracias por su sintonía. Hoy estamos felices. Tenemos un invitado de lujo. Un invitado que vamos a aprender mucho. Y con él, yo tengo mucha expectativa, Eric, de lo que va a ocurrir hoy. Lo que pasa es que este caballero que está con nosotros hoy es una persona que tiene la capacidad de identificar negocios en cualquier sitio. Él es un cazador de oportunidades, entra a cualquier tipo de negocios, siempre que sean legales, éticos y morales. Pero es de las personas que identifican oportunidades en lugares donde mucha gente ni siquiera las ha identificado. Déjame decirte que hoy tenemos al señor Johnny Rondón. Johnny, Gracias. amigo, he tenido la oportunidad de servirte y nos conocemos de hace unos días. Bienvenido a Gente de Business. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a Eric, gracias a Néstor por la invitación. Y aquí estoy a la disposición de ustedes con el ánimo de agregar valor al programa y a la audiencia. Gente de Business es un podcast de negocios, más que todo de experiencia de negocios. Claro. Ok. Bueno, el Ya. nombre lo dice. Gente. Gente. Importante para nosotros, la persona. Exactamente. Y vamos a hablar de Johnny Rondón, el profesional. Exacto. La idea es que tú no puedas transmitir tus experiencias, las registramos y que mucha gente tenga la oportunidad de poder aprender de ti. Ok. Yo sé que hay muchas experiencias, vamos a ver cómo la manejamos, Sí. pero vamos a ver cómo también dejamos ese néctar aquí asentado. Sí. ¿Quién es Johnny Rondón a nivel profesional? Vamos a ver. Mira, yo fui a la universidad, para hacer ese cuento corto, yo fui a la universidad a estudiar contabilidad en los años 88, 89, 90, por ahí. Y entonces tenía mucha ilusión con la profesión porque venía de ver muchas personas alrededor de mí que eran contadores. Y fui a la universidad a estudiar, en esa época recuerdo con media beca, porque no había muchos recursos. Y yo todavía venía del mundo de los deportes. Yo jugaba béisbol en mi pueblo natal, La Romana. Y entonces había una oportunidad en la universidad por un equipo de softball que se iba a Espérate un formar. momentico. Sí, eso se va muy rápido. Tú eres de los Rondón, Ah. pelotero. Bueno, yo nunca firmé, nunca jugué béisbol a esos niveles. Tú tienes familiares peloteros. No tengo. Mi hijo sí jugó béisbol ok. en Estados Ok, Unidos, pero a perdón. nivel universitario nada más. Pues ahí yo voy a la universidad a estudiar contabilidad, pero no había cómo pagarlo. Y de repente había un chance porque estaban formando el equipo de software. Y entonces se hizo un draft o una elección, Correcto. se llama, ¿no, verdad? Que no es casting, en tu mundo sí se llama casting, pero aquí fue como Sí, sí. No, es una selección. sacaron, sí, de un grupo de personas que aspirábamos, pues yo Claro. fui electo dentro de ese grupo. O sea, tú estudiaste con media beca deportiva. Deportiva. Ok. Ah, Era muy desafiante porque recuerdo perfectamente que los entrenamientos eran los sábados a las 6 de la tarde y a veces a las 12 de la noche tú estabas en el estadio todavía practicando para poder hacer el equipo, porque si no hacía el equipo entonces Perdías la beca. no había universidad porque tampoco se podía pagar. Por ahí yo comienzo, y entonces, ¿cómo comienzo en el mundo de los negocios? Resulta que conozco a un señor que era contador de una importante empresa en República Dominicana y yo me le acerco, ya al tiempo de comenzar los estudios, me le acerco para ver si me coloca dentro de su empresa. ¿Tenía una firma? trabajar. Sí, él De trabajaba contador. para una empresa de aquella ok. época. Él era bastante empleado como famosa. contador. Él de era una el empresa. auditor de la empresa. Bien. Y yo lo conocí a través de alguien y me le acerco. ¿tú tenías qué edad más o menos? Yo tenía más o menos 20 años, 21 años más o menos en esa época. Pudiera con precisión decirlo, pero bueno. Entonces yo me le acerco y él me lleva. Yo llego a esa empresa con la ilusión de ver si había una vacante en el área de contabilidad. Y de repente cuando llego, no hay vacante. Pero bueno, ya el señor me lleva y me dice, mira, aquí lo que hay es un chance en el almacén. Si tú quieres, bueno, pues te dejamos ahí cuando se abre una oportunidad. Y ahí comienzo en el almacén. Fue mi primer trabajo, lo recuerdo como ahora. ¿En qué empresa fue? ¿Lo puedes decir con Bueno, se llama Manufactura Textiles. Era una empresa que Sí, se dedicaba a hacer ropa interior de dama y de... Ok. Claro, bastante famosa. Fabricaba la marca Caimán. Exactamente. Ah, oye, Sí. ¿Quién no tuvo una una Caimán? supermarca. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Fue muy... Yo recuerdo esa época con mucha nostalgia porque yo comienzo y cuando llego justamente la empresa se está mudando de donde inició a la San Martín.
Y en ese proceso de mudanza, entonces a mí me ha tocado cargar cajas. No. Y entonces de repente el tipo que aspiraba a trabajar en el área de carga, Este ejecutivo en ciernes, Lo ascendieron cargando cajas a San lo Martín ascendieron casi Máximo cajero, Gómez. a pagar cajas. Y ahí yo comienzo. Entonces, al cabo de un tiempo, comienzo a comercializar los productos de ellos, ya de manera personal. Y ahí comienzo en el mundo de los negocios. Cuando comienzo en el mundo de los negocios, pongo una fabriquita de camisas. Espérate un momentico. Tú estabas en Ajá. ese mundo. Ajá. Ahí comenzaste tus primeras experiencias de compra y venta. De O sea, compra y venta. Porque ellos tenían una tienda en la misma, en la misma En la fábrica, en la misma San Martín, fábrica había casi una aquí en tienda. Máximo Gómez, ahí mismo, Así es, tú conoces. donde tú podías ir y comprar directo de la fábrica los productos de Caimán. Así es, Sí, así sí, es. sí. Y ahí yo comienzo entonces a hacer Siendo empleado de Johnny. siendo empleado de ellos, con la Comprabas autorización y de revendías. ellos, compraba y vendía. Entonces que voy creciendo, ya en el tiempo renuncio y me voy a poner un taller, le llamábamos en ese entonces, que luego se convirtió en una fabriquita de camisas, a la cual yo le puse el nombre de mi primera hija, Yanibel. Y, y yo recuerdo que fue algo que comenzó muy familiar, donde trabajábamos mi mamá, mi esposa en ese momento, mis hermanos, y de repente fuimos creciendo, creciendo, hasta que nos convertimos en una empresa. Y aquí ocurrió algo interesante que me marcó en la vida y hoy yo lo agradezco muchísimo. Y fue que yo contraté un supervisor que venía de una fábrica de Zona Franca. Ah, claro. Yo lo Zona contrato Franca porque... Textil, tenía la experiencia. Correcto. Ya. Un ingeniero que trabajaba ya conmigo, amigo mío, me lo recomienda y yo lo traigo a trabajar en la empresa, todavía medio pequeña, pero íbamos creciendo. Entonces resulta que él venía de esos sindicatos que se hacían en Zona Franca y crea un sindicato dentro de mi empresa. Me parece que todavía es pequeña y ya hay un sindicato. Pero yo todavía inocente de la situación, dejé que eso funcionara. para darle democracia, participación, me Lo imagino. grande es que como él viene con una experiencia de Zona Franca, él me recomienda todo. Él me recomienda el abogado que me puede representar de una demanda. Todos los operarios. Todos los operarios lo traía él y de repente ya ustedes La saben, empresa era de él, Johnny. más o menos. Ay, mi madre. Resulta que un viernes 6 de la tarde yo estoy fuera de la oficina y me llaman que están embargando la empresa. ¿Qué? ¿Cómo que están embargando la empresa? Sí, porque un empleado que se había ido de la empresa, que lo canceló él, con toda la intención, después fue que lo descubrí. Ah, Entonces demanda a la empresa, quien me representaba era un abogado que lo había nombrado él, y yo llamo al abogado porque no tengo otra opción. Viernes 6 de la tarde y el abogado, ¿qué me recomienda? Deja que se lleven todo, que el lunes yo resuelvo. No, Johnny. Nunca llegó el lunes. orquestado. Sí, Se todo llevaron estaba orquestado. todo. Claro. Entonces digo, le agradezco a Fernando, se llamaba, a los años después lo vi y por supuesto pues me acerqué a él y él no sabía por qué yo le estaba agradeciendo algo y es porque me sacó de un mundo que para mí ya se estaba poniendo muy complicado. Porque la historia sería larguísima, mundo pero textil. el mundo textil estaba muy complicado. Competido con las importaciones. Y todo. entonces estábamos en una época donde había mucho contrabando de Panamá, de Haití, Correcto, las entonces vacas, estaba poniendo la cosa muy Eso era difícil. 90. Era ya 94, Temprano, 93, más o menos. Ok. Entonces ahí yo me quedo de repente sin nada. Lo primero que tengo que arrancar en esa época para una financiera que estaba cerca del Listín Diario, donde yo tenía el carro financiado, estaba al día, pero yo, bueno, el mundo Pero- que se me estaba cayendo, yo voy y lo entrego. Y cuando lo entrego, yo no lo podían creer. ¿Cómo va a ser que usted lo está entregando? Yo pagaba 9.121 pesos. Y estaba al día, pero yo visualizaba un mundo que se me venía encima. Claro. Y en esa circunstancia lo entrego. Y entonces una amiga, que la conocí luego en el camino, tenía un dealer en la Máximo Gómez. Ahí como llego al mundo de los negocios lo hago. Huepa. Entonces ella tenía un dealer, me ve sin trabajo, ya 3 muchachos, y me dice, hay que contratarte. Y ahí me contrata en ese pequeño negocio que estaba en la Máximo Gómez. Y cosa de la vida, me voy destacando porque comienzo a identificar que el negocio de los carros está afuera Tú entraste a vender carros. a vender carros. Ok, te a contrataron vender como carros. vendedor de Como carros vendedor en de el carros. local. Luego me hicieron gerente y demás. Ok. Pero un amigo que coincidencialmente hoy encontré un negocio importante de autos, ve que yo tenía algo de talento y me recomienda, no sé si puedo decir la empresa. Totalmente, libre. sin problema. Bueno, y me recomienda en ese momento, "Concho, pero tú tienes talento. Yo creo que tú debes trabajar en ese momento en el dealer principal que tenía en el país, que había en el país. Yo creo que tú tienes talento y yo voy a hablar con un amigo mío para que te reclute." Y de ahí me lleva entonces a hablar con Pablo Cabrera.
de Cabrera Que Motor, Cabrera Motor, que era el líder más importante de ese que era el momento. líder más importante. En cantidad de unidades, en vehículos de lujo, de alta gama. No, no, Claro. no, era el un- dealer. oh, por Así Dios. es. Era el Sí. dealer. ¿Y ya qué tiempo tenías tú vendiendo vehículos en ese momento? Yo comencé con Maripi, bueno, tenía más o menos 2 años y medio 2 años y medio. ya con ella. Pero que ya tú venías con expertise de ventas, o sea, ya tú ya, Ya sabes, tenía, tú sabías negociar. tenía como Exacto. el feeling del tema de los textiles que lo traje al negocio de los carros. Voy a saltar un poquito a los textiles, nada más para hacerte una sola pregunta. Dale, cómo no. Tú tenías tu empresa textil y tú la administrabas, pero tú salías a vender también. Sí, por O sea, tú- supuesto, ¿no? Yo lo hacía Ok. todo, yo compraba, yo Bien, vendía. tú porque- salías, hacías los Lo único contratos. que yo no hacía, Ujú, por desgracia en principio y luego por dicha, ujú. era contratar el personal, Exacto. que lo hacía Fernando. Perfecto. Gracias, Fernando. Ya le diste todo tu Ok, confianza. o sea que ya tú negociabas en tu Sí, por empresa, tú supuesto. hacías los contratos, vendías las ropas, Sí, por las supuesto. camisas y entonces pasas al. Ok. Y ahí llego a Cabrera y entonces comienzo a escalar de posiciones dentro de la empresa, me fui destacando y luego en un viaje, recuerdo, bueno, conozco a un amigo y ese amigo entonces me ofrece una sociedad y yo tengo que renunciar entonces de Cabrera porque lo que él me estaba ofreciendo obviamente era una cosa Una abismal sociedad. para la época. Claro, una- Él Era una siempre gran dijo que oportunidad. era una sociedad, yo le llamaba que yo era un empleado de confianza. de confianza de él y sobre todo bien pago, porque en realidad él puso todos los recursos, ya él estaba en el negocio de los carros, igual puedo mencionarlo. Claro que sí. Beltré Motors, Ok. él me contrata a Luis, dice vamos a juntarnos porque él estaba en la Tiradentes, se va a la 27 y ahí entonces me contrata a mí para que hagamos una sociedad. Él llamaba una sociedad en participación, yo entendía que era como un empleado donde... Tenía buenos Privilegios, Empleado sí. con privilegio. Claro, y ahí entonces ya Luis se retira del negocio de los carros, se va a la construcción Correcto. y yo me quedo con Transauto en la 27, que creo que ahí te conocí, que Exactamente. nació ahí en el año 2009. Esa es la trayectoria más o menos en el mundo del Transauto ya negocio. es tu empresa en ese No, momento. porque ahí sucedió algo sumamente Vamos a interesante. ver. Llega la pandemia, el anuncio de la pandemia, igual el negocio de los carros no es un negocio como se ve tan fácil, es un negocio bastante complicado y yo estoy en el negocio y estoy buscando la manera de hacer la transición, pero entre compromisos y miedo, que yo creo que miedo en mayúscula, Ujú. hacer el cambio, nunca daba el paso, pero yo estaba muy claro que el negocio para mí, que se había convertido en un negocio totalmente financiero, ya era un negocio demasiado grande. Espérate. Que esa parte tenemos que hacer con cucharita. Sí. Espérate. Son dos negocios en uno. Señores, Sí. tenemos que entender que Transauto es un dealer importante. De hecho, tenía uno de los mejores locales, la 27. La 27. Comunicación, ni hablar. Una ubicación espectacular. Y de Privilegiado. hecho, yo recuerdo que uno de los elementos diferenciadores que tenía ese local era porque Rondón es muy creativo, hizo unas creatividades con unas botellitas de agua. En un momento. Él hizo, bueno, en el recuerdo que el patio, Sí, donde estaban los vehículos, hacía sol. sí. Entonces él en su búsqueda de que el cliente se sienta más cómodo, de que encontrar el carro más fresco, Sí. un sol, imagínate tú, el sol de El sol de los mediodía. 27. Pero él dice, no, tenemos que techar, pero él buscó la manera Claro. de techarlo ecológicamente, Unas mallas Con- hechas de botella. de botella de agua, por una cosa espectacular, a tal punto que a él, y yo recuerdo que te llamaban de programas de radio. Sí, así es. Así es. Nuestro amigo nos llamaba siempre. Sí, Hugo Vera llamaba por Que esa le vaya a creatividad, hablar. esa diferencia. Sí. Entonces, fíjate cómo él, de una solución térmica, Sí. lo volvió un tema de marketing social. Seguro que sí. Sí. Entonces, bueno, Y no entonces, perdía la iluminación no, del nada, vehículo. Ahí nada. estaba el calor, Era pero el una vehículo se cantidad, veía no sé, bien si iluminado cuántos también. reuniones, una loquera, eso Sí. fue una cosa impresionante. Sí. Pero o sea, el dealer llegó a un tamaño importante Sí, en sumamente. volumen de venta Sí, y por el supuesto. trato, la diferenciación de la limpieza, el orden, el estilo. O sea, Sí. porque tú estás contando como la historia como Un poquito rápido un porque poquito sé que rápido, estamos medio pero estamos hablando de apresurados. un dealer importante, Sí, Transauto. seguro. Así es. Es una marca así que es. se posicionó rápido Sí, y con mucha fuerza. O sea, de Claro. una vez estaba en el top. claro. Pero ¿qué pasa? Johnny identifica porque esa historia yo la viví. Sí, Él como que está viendo en el futuro. sí, seguro. Porque él está manejando los números, la importación de vehículos y todo. Entonces,
tú estás viendo en el futuro de lo que puede ocurrir lo que Claro. puede ocurrir más adelante. No Claro. estamos hablando de pandemia. Claro, no, Tú no sabes había, de no, pandemia, nadie sabe de pandemia. no, Pero tú estás viendo algo en el futuro. claro, Una matemática que tú estás haciendo. claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, cuando tú dices, bueno, tú me estás hablando antes de la pandemia, por supuesto. Y yo resalto, porque yo creo que es interesante resaltar, que por el miedo yo no había hecho la transición. Y lo digo con toda la honestidad. Y si hay Tú alguien que hablas de quiera hacer transición, Tú bueno, hablas de transición, ¿a qué tú te refieres? porque yo veía que el negocio de los carros ya se estaba convirtiendo en un negocio muy financiero, donde Ok. tú tenías que tener una buena cartera para tú poder tener inventario, Claro. porque ya los concesionarios iban cambiando un poco la regla del juego de las consignaciones de los años 90 y principios del 2000 a que tú tienes que comprarle incluso antes de que el vehículo salga, Antes de que el vehículo salga, tú tienes que comprarlo para poderlo para exhibir. poder Se tenerlo. acababa la consigna. Claro, Sin entonces, venderlo. sí, por supuesto, que es un negocio, por supuesto, sumamente interesante y pienso que lo que ha hecho es sumarle al negocio de los carros porque ha hecho que se queden los que realmente pueden estar en ese tipo de negocio a ese Ha nivel. Y sido por un ahí yo lo filtro. veo muy bien. Ha sido un filtro. Lo veo muy bien, por supuesto. En ese sentido lo veo muy bien. Pero bueno, yo conociendo mi limitante, desde el 16, 17 estoy buscando una manera de escapar. Pero reitero, el miedo me impedía hacer la transición que yo quería hacer. Porque yo identificaba que para yo vender carro, por lo que yo había construido en el tiempo, yo no necesitaba esa localidad tan grande. Porque si al final yo necesitaba, tú me pedías la Mercedes-Benz, entonces yo sabía dónde iba a buscar la Mercedes-Benz. Yo decía, pero para traer la Mercedes-Benz a este espacio tan grande, yo igual puedo poner una oficina. Y ahí es que hago la oficina que tú conociste Exacto. en la avenida Sarasota. O sea, estamos hablando de un edificio Sí, con un patio enorme en la 27 de febrero, Correcto. la vitrina más vitrina, Ujú, sí, una sí. cosa impecable. Entonces, él se mueve a un local donde cabe un carro, sí, exacto. en una plaza donde cabe Un un carro. carro. Estoy hablando que él tenía un inventario de que Sí, a veces 60, 40, 60 40, 60, carros. 60 sí. carros. Sí, sí, sí. él se mueve a un local de un carro. Claro. Ahora Ahí, tú, Johnny se convierte en un gestor, más que nada ahí. Sí. Tú empezaste a hacer gestión. Sí, un intermediador, porque al final todo lo que estamos en el mundo de los negocios y no somos dueños de una Claro. marca, estamos intermediando. Claro. Entonces yo veía que la intermediación en el nivel que yo la podía operar, no era necesario tener el local. El inventario. Era muy riesgoso porque tú tenías que desmontar una estructura y entonces tú te debes a unos clientes que a veces van por la estructura. Estaban también los suplidores donde había mucho compromiso y entonces había que dar una explicación. Entonces, gracias a la pandemia, yo aproveché ese momento para hacer esa transición que por el miedo, lo resalto nueva vez, no lo había hecho. No lo había Ok. hecho en el 16 o en el La 17 que pandemia lo pude haber hecho. te obligó, te arrinconó a intentar lo Yo que diría más que la idea que tú arrinconarme. tenías en tu mente. Mira, yo diría más que arrinconarme porque yo recuerdo con fechas que el presidente habló el 17, Correcto. era martes, el 19 dijo no vamos a vamos a cerrar la cuarentena. vamos a cuarentena. Pero ya yo hace rato que tenía esto en mi cabeza. ¡Wow! No hay una mejor oportunidad Es que ahora, esta. es ahora. Y entonces ya yo lo tenía en mi cabeza y fue tan así que yo me fui a cuarentena a diseñar lo que finalmente yo hice, que luego tú conociste. Y Definitivamente. lo anunciamos. Yo recuerdo muy bien haber hecho anuncios donde nosotros agradecíamos a todas las personas que fueron clientes de nosotros por tantos años. Tengo el eslogan de clientes para siempre. Ujú. Y nosotros desmontamos el local y lo grabamos. Hicimos un spot con eso. Desmontando el local. Desmontando el local, letra por letra. Interesante. Sí, sumamente. Algo que en cualquier negocio tú dirías, no, espérate, eso está prohibido. ¿Cómo tú vas a dar No, a hacer eso- público el Claro. desmonte de un negocio? Sí, Johnny lo comunicó de una manera de agradecimiento a su Sí, cliente y a su totalmente. público. totalmente. Y asumo que lo aprovechaste para que la gente entendiera Totalmente. la nueva estrategia de negocio Totalmente. que Johnny Rondón Que era está ideal montando. porque entonces el mundo Para se todo estaba el mundo. moviendo a algo distinto. Algo cada cual digital. en su sector. Y Buenísimo. entonces ahí vino eso. Después yo le comparto el anuncio que nosotros hicimos, que fue muy bonito porque voy desmontando letra por letra y de verdad con todo el agradecimiento del mundo, trabajando una marca por años donde todo lo que he conseguido lo conseguí gracias a esa marca. Gracias a Dios. Y yo la fui desmontando y fui montando el otro. En el mismo comercial se Es ve la transición. cuando yo voy montando la otra manera de operar el negocio de los carros.
definitivamente. Entonces ahí te vas a una plaza. Correcto. De hecho, yo que tenía la oportunidad de servirte, llego a la plaza y yo, Johnny, pero, ¿Qué es esto? ¿qué es esto? No estoy entendiendo. Cambian la Entonces, marca, Johnny. Ya más adelante, que pudiéramos No, entrar en eso. Ahí más sigue, adelante. ahí sigue siendo Sí, Transalto. sí, en ese momento. Válido. Sí, Y también hay otra marca que es Transhogar. sí, correcto. En ese Que momento también Johnny tiene un emprendimiento en la parte inmobiliaria. en la parte inmobiliaria. Pero te estoy hablando de una oficina bien hecha, a la altura, porque ¿A ti te gustaba? ¿A ti me te encantaba. De lujo. Porque Johnny, también el tipo de cliente que maneja Johnny es un cliente premium. Sí, 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 así. También tiene sus clientecitos, Sí, pero él trabaja muy bien, el cliente de Punta Cana, así es. un cliente muy premium. Sí, La oficina estaba a la altura. sí, seguro. Ah, no, Una seguro. oficina espectacular, Sí, ahí en la seguro, Sarasota, Seguro, seguro. en esa esquina donde está El restaurante. Viralata, en esa misma Ajá. Ya. placita, Ajá, Perfecto. ajá, donde está Viralata. sí. Entonces, ahí como entonces Johnny me explica, me dice, no, espérate, es que yo estoy vendiendo lo mismo. Tú vas con el jefe, con el gran jefe. Sí, no. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Johnny? ¿Qué Entonces, invento es esto? Sí, Johnny me dice, no, yo estoy vendiendo lo mismo sí. con menos costos. Sí, así es. Fue muy interesante eso y yo lo recuerdo con mucho agrado porque en los primeros días, como yo hice el anuncio, pues del sector, mucha gente, pues por supuesto me visitó y fueron, ahora no vale la pena ni siquiera mencionar, pero fueron gente a ver qué era lo que yo había hecho. Y cuando conversaban, porque verlo no, tú no tenías como la esencia del negocio. Si conversábamos y él tenía el tiempo y yo tenía el tiempo, pues lo entendían el negocio. Alguna gente dijo, Johnny está loco. Sí, sí, yo me Sí, imagino que yo sí. me imagino que sí, sí, por Sí. supuesto. A mí quizás por respeto no me lo dijeron, pero, Que tú pero yo sepas imagino que sí. Ok. Sí, 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 seguro, por supuesto, Eso no- por O supuesto. que mucha gente pensó quebró Johnny. O quebró Johnny. Sí, sí, sí. ¿No te dio miedo eso? No. No, bueno, el miedo venía, ya le reitero otra vez, desde el 16, 17, pero tenía que ver con todo. Yo pienso que el miedo tenía que ver más con el cambio. Seguro. Nosotros como seres humanos le Hay tenemos el incertidumbre de cambio. ver cómo el mercado iba a A asimilar reaccionar, y a sí, reaccionar seguro. sobre este Seguro. nuevo Yo estaba modelo. muy seguro. Yo estaba muy seguro por lo que viene después. Ok. Porque yo no quise hacer la transición a la idea que yo tenía en mi cabeza que nace después. Y si quieres lo conecto y nos salta Claro un que sí, poquito el claro que proceso sí. de Transauto ahí ahí en la Sarasota. La idea era mucho más agresiva. Yo me di cuenta que yo era la marca, que Johnny Rondón era la marca y que no era la localidad y que no era el nombre. De Transalto. Era tan así que yo no sé, le preguntaré a ustedes si saben de alguien que lo haya hecho, me lo van a decir. ¿Hay alguien que haya vendido una operación de carros? ¿Un dealer de carros que haya pasado de María a Juan Pérez? ¿Una marca de carros Sólida, dealer? No, sola. Sólida, Dile. sí. No hay, no existe. No. Hay una persona, es una persona Él- privada. Exacto. Entonces eso yo lo identifiqué desde el 16, 17, pero era muy agresivo hacer el cambio. Entonces yo entendía que tenía que pasar O sea, que la por gente la no decía, oficina. ve a Transauto, no, No, ve donde Johnny. Sí, sí. Ve donde Johnny. Y sigue siendo. Fíjate que yo, Llámate a Johnny. claro, fíjate que yo hice la transición ahora a lo que realmente yo quería hacer, pero no me quería saltar ese paso que era importante por el marketing, por la seguridad también que le podía dar a los clientes, los compromisos que tenía y demás. Y yo ahora estoy en eso que yo quería hacer. Y no hace falta Transauto, a la cual le agradezco tanto. Antes de tu entrar a esa transición, ¿Cómo no? respóndeme una pregunta. Dale. ¿Por qué la gente decía o dice, Sí, llámate a Johnny? sí. Esa pregunta, o llegar a eso, a que la gente Sí. diga eso, ahí hay un trecho Muchas largo, cosas. ahí hay muchas cosas. Hay Pero, tiempo y hay tiempo, características. esfuerzo, la. Sí. Pero yo quiero escucharlo de ti. ¿Por qué tú crees que la gente dice, llámate a Johnny? Sí, concho, si tú me preguntaras, llámate, pon otro ejemplo, pero, No, pero es que, está bien, me toca. Mira, a ti, mira, yo creo y yo identifiqué desde que yo comencé en este negocio que lo importante es el cliente, o yo le llamo la persona, el ser humano. Yo lo identifiqué desde el principio, de que yo fui empleado en el dealer donde comencé. Y al yo identificar eso, yo fui haciendo una diferencia, una pequeña diferencia en ese momento. Y entonces, funciona, funciona. Incluso en aquella empresa grande que estuve, Cabrera Motors, yo vengo de clase humilde y allí los muchachos que estaban todos eran de la sociedad. Y entonces competir con ellos en un público también que era de la sociedad, para mí no era tan fácil. Sin embargo, poco a poco
yo fui gerente y ninguno fue gerente. Y yo fui director de la primera sucursal que ellos abrieron en la Independencia. Y luego yo fui gerente de la principal. Y todo eso fue construido a base de pensar primero en la persona que está al frente de ti, Antes del en negocio. vez del negocio, en mis ¿Cuánto recursos. se podía ganar? 100%. Y lo he seguido haciendo y ahora lo he llevado a unos niveles que la verdad es que a veces la gente no lo entiende. Pero yo lo he llevado a unos niveles. Te pongo un ejemplo. A mí se me acerca alguien, y son cantidad de ejemplos que te pudiera poner, pero una chica me llama el 17 de diciembre, era sábado, yo recuerdo estaba compartiendo con unos amigos por San Pedro, quiero juntarme contigo el lunes porque quiero cambiar mi Mercedes. Y su Mercedes es el 2021. Estamos en el 2022, no han llegado a la 23. ¿Carro nuevo? Totalmente. Cuando a mí me llega una persona con ese tipo de cambio, yo no interfiero en la decisión de la persona, porque al final tú tomas tu decisión. Pero sí desde el coaching, que tengo mi certificación de coaching y es una cosa que hago, le pongo reflexiones o le hago algunas preguntas que la llevan a hacer un insight que finalmente determina, ¿tú sabes qué? Tú tienes razón, no tiene sentido que yo la cambie ahora, yo me voy a llevar de ti, yo voy a esperar que llegue el 23 y como tú me dices, cuando esta tenga 30,000 o 40,000 kilómetros, yo te llamo. Y entonces ahí en esa pregunta que yo hice, se fueron $5,000. Seguro. Claro. Seguro, claro que sí. Entonces la gente me dice, bueno, pero haciendo los negocios de esa manera, ¿cómo tú puedes sobrevivir? Yo tengo una frase que uso mucho, que bromeo, que me da resultado, porque al final me da resultado. Yo digo siempre, universo se encargará. Ella no me va a comprar, pero se va a Por otro encargar. lado llega. Llega. No, y de hecho, en Y el no momento falla. que ella vaya a hacer el cambio, sea en el 22, Sí. 23, 24, es Así Johnny es. Rondón que va a Entonces hacer. ahí se responde la pregunta, llama a Johnny. Exacto. Sí, llama Johnny. Pero tiene que ver mucho con eso, con cuando tú estás frente a esa persona, olvidarte un poquito de los beneficios que tú vas a tener, olvidarte de todo lo que te va a aportar ese negocio y pensar en el beneficio de esa persona, porque de esa manera tú te quedas con esa persona para toda la vida. Vamos a enganchar. Clientes para siempre, ¿eh? Clientes para Tremendo libro, siempre. un librazo. Vamos a enganchar entonces de nuevo al negocio. Ok. Tienes el negocio, te mudaste, entonces me dices, pero espérate, es que ahí me doy cuenta de que tengo que evolucionar otra vez. Todavía más. Conéctate ahí. Sí, que acuérdate que te dije que esa evolución ya estaba. Lo único que no podía hacer esa transición tan agresiva Ok. desde de montar Transauto y montar en lo que yo estoy haciendo ahora. Pero bueno, hice la transición de 2 años a Transauto de la Sarasota y ya lo llevé luego, al darme cuenta hace un tiempo, de que el negocio no era la localidad, que no era el nombre, que era yo. Entonces ya lo llevé conjuntamente con el coaching a lo que yo le llamo hoy movilidad consciente. Que es Movilidad la marca que consciente estoy. by Johnny Rondón. Así es. No, pero desarrollame eso. Oye, Movilidad es consciente. que es muy interesante. O sea, bueno, fíjate como de un patio lleno de carros, Sí. estamos hablando de que él entendió de que el vendedor es la persona. O sea, Sí. la gente no anda buscando carro o plátano o ropa. Sí. La gente anda buscando un vendedor. Experiencia, sí. Sí. Un vendedor. Porque en el negocio de los carros es muy difícil fidelizar a un cliente. Muy Y difícil. más- ¿Qué tú dices? Porque es muy de precio. Tal Muy vez de tiene que ver precio. con precio. Muy de precio. El personal rota. Y de repente ese que se acostumbró a comprarle en tal marca a Juan Pérez, ya Juan Pérez se fue y puso un dealer o tiene un negocio y esa persona se va con él. Es muy difícil que tú Cambia puedas. de marca, cambia Totalmente. Y los dueños están muy ocupados. Ustedes tuvieron a la mejor vendedora de autos que tiene República Dominicana Marión. aquí en este podcast, Ahí es Marión. Y Marión hizo la transición de un negocio a otro. ¿Y Definitivamente. qué pasa con esos clientes? Se fueron con Mario. se van. Llaman a Marión. Eso es. Ella es la mejor del sector. Entonces, ¿qué sucede? Que tú te das cuenta que no es la marca. Y la marca te cuesta Es la persona. sostenerla. Es la persona. Es la persona. Entonces, por eso yo quería hacer la transición del 16-17 a eso, a la persona, a Johnny Rondón, pero no lo podía hacer porque ya, por lo que ya le mencioné. ¿Dónde has llevado ahora a movilidad consciente? O sea, ¿qué es movilidad consciente? Exacto. ¿Cómo opera? ¿Cómo Sí, opera? Mira, yo tengo la oficina, por supuesto, que la uso muy poco, porque regularmente, ¿cuántas anécdotas yo pudiera hacerle para
entrar en contexto, pero mira, regularmente la gente me llama, me escribe a WhatsApp. De hoy, por ejemplo, un importante agente de un importante pelotero de Dominicana tiene que regalarle una jipeta a alguien y cuando yo ayer, después de haber entregado un carro en un restaurante que me fascina, que la gente viva la experiencia de recibir el carro en un restaurante y lo hago por diferentes restaurantes, cuando regularmente mire cómo está mi celular. Si yo estoy frente a alguien, un cliente, quien sea, mi celular está en silencio y cuando yo cojo el celular, después de haber entregado el carro, tengo un mensaje de ese agente de ese beisbolista y me dice, mira, el hombre necesita regalar un vehículo. Marca Sí, Sí, no hay no problema. importa. Audi Q8 2022 Puede y si mencionar cada la marca, 2023, bueno, pues él quiere una guagua de esa. ¿Cómo lo podemos hacer? Era ya tarde cuando yo veo el mensaje, le dejo un mensaje y me lo retorna esta mañana. Ese pelotero no está aquí, no está en Transauto, la gente no está en Transauto. En su Llamó a oficina, mi celular y entonces yo fui al dealer, puedo también decir. sin Sí. problema. Esta mañana yo fui a Auto House y me siento con César Morales, gerente, y entonces comenzamos a darle forma a ese negocio que nació por una nota de voz, Desde allá. por una nota de voz. Entonces ahí yo comienzo a ver que no es tan importante la localidad, no es que, por supuesto, hay gente que tiene su estructura. Y no es que no lo sea, sino que Para mí, esto es una modalidad de negocio. por supuesto, porque el que tiene la estructura y la puede soportar y la está soportando, no pasa nada. Ese es el negocio. Yo sí vi que había un nicho, una oportunidad, claro que sí. y para mí no era tan difícil porque yo a través del tiempo había construido un nombre, tanto con los clientes como con los suplidores. Bien, Fíjate como yo le digo, yo fui a Auto House. directamente de Auto House. Claro, pero hace un par de días estaba donde Luis Taveras, Ujú. entregando una Fortuner. Y entonces la semana pasada con mi amigo Chico Santoni, Chico Santoni. estaba entregando un camión. Y ya ahí hay 3 negocios o 3 marcas distintas entre localidades. Yo tengo esa facilidad porque construí ese nombre a través del tiempo. Entonces yo lo puedo hacer. Johnny, nosotros en Gente de Business siempre destacamos los valores familiares porque para nosotros entendemos que lo que tú aprendes en la familia Claro. son los valores que te Te acompañan. te acompañan en y todo son el la camino. base de los negocios. Sí, por supuesto. La responsabilidad, la disciplina, la. Claro. Tú no podías compartir algunos valores familiares. Y aquí me quiero meter en la parte quizá un poquito más íntima de Johnny. Dale, no importa. Esos valores familiares que hoy tú lo utilizas y tú puedes decir, mira, yo soy esto por esos valores. Sí. Sí, vienen básicamente de mi papá. Mi papá era un señor de pueblo. ¿A qué se dedicaba tu papá? Sí, mi papá, bueno, hacía varias cosas. En principio agricultor, también tuvo en el área de ferretería o fábrica de blog. Y entonces, básicamente de ahí, y los tíos, pero básicamente mi papá. Cosas que nos decía a nosotros, que por supuesto no la entendíamos como jóvenes. Para nada, para nada. Que tal vez rechazaban incluso. Totalmente. Mi por papá, yo recuerdo, esto es bellísimo también. Yo recuerdo haber tomado mi último examen de la primaria en la Romana y llegar con la ilusión de compartir con mis amigos. Estaba en el mundo del béisbol, Ujú. compartir con mis amigos porque estoy de vacaciones. Y mi papá, y está escrito eso en una página que ahora te voy a compartir. Y mi papá me esperó en la puerta y me dijo, te vas para Santo Domingo a vivir con tus hermanas. Y yo no lo podía entender. ¿Cómo me voy para Santo Domingo a vivir con tus No. hermanas? Pero y este hombre está loco. La palabra era Claro. del joven de esa época. No lo podía entender. Y él la palabra que usó y me dio la espalda fue, aquí no tiene oportunidad y te va. Y tuvo razón en el tiempo. La mayoría de mis amigos siguen ahí en Romana y otros, bueno, pues se han tenido que ir y demás. Entonces hay cosas, hay formación de familia, de padre, específicamente porque mi mamá no vivió conmigo mientras yo tenía, me desarrollé en la niñez y en la adolescencia, fue mi papá. Entonces por eso lo resalto más a él. Y esa decisión cambió mi vida drásticamente. Claro. Porque después vino ahí una historia que es bellísima, luego nos la compartimos, que no sería muy larga hacerla, pero al final él tuvo la razón en Él tomar tuvo la aquella razón. decisión que yo no podía entender. Y yo no venía a vivir a Naco ni a No, Piantini, no. yo venía al barrio con 2 hermanas que trabajaban en el Estado
y ganaban sueldo mínimo de la época. Tuviste a Tuve continuar estudios y trabajar. a continuar estudio y trabajar. Ambas cosas, ¿no? Y si nos metemos por ahí, mira, termino No, llorando. pero mira qué interesante cómo tu padre tuvo esa visión Sí, por por la supuesto. experiencia que tenía Y conocí el entorno. y Sí, conocía. conocí el entorno. Ah, Y él había visto sabía. seguro experiencias cercanas de algunos vecinos, amigos, no sé. Él vio Yo algo. no quiero esto para Johnny. Sí, así es. Exactamente. Así Y es. él, bueno, ahí definió de lo que quizás lo que tú eres hoy. Sí. Entonces, ok, volvemos y conectamos con movilidad consciente. Ya me dice que fuera del mundo de los vehículos también tienes una parte con la parte del coaching, Sí, así es. coaching de negocio. Sí. Te has especializado en esta parte. Sí, por supuesto. De siempre las personas que me conocen decían que yo tenía un coach dentro. Y eso venía porque dirigiendo tanta gente a través del tiempo, pues las personas terminaban siempre en mi oficina contándome las situaciones que tenían Personales. y de una manera u otra encontraban una respuesta. En ese momento yo no tenía la experiencia Eso de venía de coaching. manera natural. Sí, yo digo que sí. Por eso yo tengo un gran amigo que siempre me decía eso. Tú tienes el coach ahí adentro. Tú lo que vas es a darle Formalidad, el la título. formalidad en el título. Entonces aproveché la pausa de pandemia y me certifiqué en una escuela de Miami de coaching, se llama World Coaching Corp, que tiene afiliación con la Asociación de Coach Internacional. Y entonces hay coach que viven de la profesión. Es una profesión bellísima, que de lo que se trata es acompañar a personas que encuentren respuestas que siempre la tienen ellos. Nunca la tiene el coach. Siempre la respuesta El la coach tiene es su acompañante. totalmente. Es que ayuda a pensar. Tú ayuda a que piense y encuentre su respuesta dentro de sí. Que a mí no me gusta usar la palabra ayuda porque es como si yo tuviera o él me necesita. Ok. Es un Yo- acompañamiento. Es un acompañamiento totalmente. Pero cuando yo me certifico, yo quiero darle a eso como de qué manera yo le doy un feeling distinto. Cabemos mucho coach, ¿eh? Cabemos mucho. Sí. Sí. Y entonces ahí se me ocurre hacer coaching en la naturaleza. Coaching en la Y en la naturaleza. escuela me decían, se puso loco. Explícame Ahora eso. sí es verdad que pues, ¿cómo así? Sí, entonces, Desarrolla. claro, entonces yo decidí hacer coaching en la naturaleza por todo lo que te aporta la naturaleza. Y nosotros por las ocupaciones que tenemos siempre, que a veces yo digo, tenemos que revisar las ocupaciones que tenemos, que a veces las tenemos por ego. Tenemos Claro. nuestra agenda llena, Sí. pero hay que ver de qué la tenemos llena. ¿Y en qué estamos invirtiendo ese tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Pero se ve lindo cuando salimos de la casa y tenemos un lunes ocupado. Ujú. Somos importantes. Sí. Entonces yo quise llevar a esos ejecutivos que en algún momento me contratan los servicios a la naturaleza. No se pueden imaginar ustedes un ejecutivo yendo con una camisa blanca a manejar a veces hasta 1 hora para recibir una sesión de coaching. Puede ser en la playa, En la playa, en la puede ser en una montaña. montaña, puede ser en un campito cercano a Santo Domingo. Pero el resultado que tú consigues es distinto porque obviamente la persona está conectada ahí con esa naturaleza que hace la mitad del trabajo que yo tengo que hacer. Tú Buenísimo. dices conectada o desconectada también de su realidad, de Del trajín. de su trajín. Sí, sí, que no es tan fácil tú desconectar a un ejecutivo y sobre todo de hoy en día. No es tan fácil. Todos andamos con una agenda llena y con mucha prisa, con mucha prisa. Y yo tengo una anécdota de alguien, empresario, que cada vez que lo recuerdo cuando él me llamó, somos amigos, éramos amigos, somos amigos. Y él me llama un día, era domingo, y él me llama, yo quiero verte como coach. Yo siento que tú me puedes aportar más y después de uso profesiones, más que lo que me podrían aportar, porque por la experiencia que tú tienes, yo te conozco de años y yo quiero verte. Y entonces en esa primera cita que yo hago de levantamiento, una conversación trivial de 15, 20 minutos, para yo conocer qué voy a enfrentar cuando ya vayamos a la sesión de coaching formal. Entonces cuando él me describe su escenario, lo que él quiere ver, yo me quedo, wow, wow, wow. Porque lo que él me contaba, alguien que para mí era exitoso en el mundo de los negocios, era una persona, sigue siendo una persona de admirar en el mundo de los negocios. Y lo que yo escuchaba en esos 20 minutos que él me contaba,
era espeluznante. Y ahí entonces entra el humano, Se quitó el velo y tú totalmente, viste la realidad que hay detrás de eso, de de eso. esa imagen. Que las personas no sabemos el valor que tiene dejarnos acompañar, a veces de un amigo, a veces de un compadre, a veces de la esposa, a veces del hijo, a veces del hijo del papá, pero encontrar a alguien a quien tú contar la realidad que hay detrás de eso que nos dejan ver, porque hoy en día el tema de redes sociales, bueno y malo, Sí. bueno y malo. Pero distorsiona realidades. Totalmente. Y entonces está de aquel lado el que compra la realidad, lo que todo se está viendo bonito. Entonces esa es una persona que lo que me mostraba a mí, y yo al escuchar todo eso, la verdad que me conmovió mucho. Entonces yo pienso que es una profesión que yo la estoy ejerciendo con mucha responsabilidad, sabiendo el valor que tiene. Y siempre pienso en ese ejemplo, porque para mí él es el empresario que cualquier joven quisiera ser. Y detrás hay una realidad muy difícil, Wow. muy difícil. Mira qué interesante. Y yo sé que el coaching abarca muchos puntos. Hay coach Así de es. vida, hay coach pero me gustaría que nos centremos en el coach de negocios. Sí. ¿Cómo se hace coaching en negocios? Sí. De la manera que yo lo hago, porque hay personas que acompañan empresarios para que el de empresario, bueno, pues consiga las metas que tiene. En el caso de él era un coaching ontológico porque él quería trabajar todo Su lo que persona, su su ser. persona, que es totalmente distinto. Y a mí, aunque puedo trabajar una área y otra, la que más me conmueve es ese que trabaja, el ontológico, porque te trabaja básicamente a la persona, al A la ser persona. humano. O sea, tú no al ser llegas y humano. pides números, déjame ver estadísticas. No, Ese no es el estilo que tú prefieres. no. Si tú vienes a donde mí y tú dices, bueno, pues tengo un negocio de autos, Ah, que tengo estoy vendiendo 20 carros y yo aquí. quiero vender 30 carros mensual, vamos a trabajar y yo te voy a... Tú mismo vas a encontrar las herramientas que están dentro de ti para tú llevar ese negocio de 20 carros a 30 carros mensual. Bien. Pero yo estoy más enfocado en el otro porque siento que hay una labor un poquito más humana. Te genera más satisfacción, humana. sin Sí, duda. seguro, al final te genera más satisfacción. Definitivamente. Yo preguntaba por el tema de los negocios, porque al final yo escuchaba de que los negocios se parecen a sus dueños. Sí. Y también escuché otra frase, que el mejor vendedor de la empresa debe ser el dueño. Ujú. Pero yo no sé si en República Dominicana los empresarios o el emprendedor, por cultura, nos gusta dejarnos acompañar. Sí. ¿Tú encuentras que tenemos resistencia a acompañarnos? O sí, o el dominicano le gusta sentirse, busca ayuda, es la pregunta. Generalizar a mí no me gusta tanto. Generalizar no me gusta tanto. Pero si entro en esto de generalizarlo, yo pienso que sí, somos muy, la palabra pudiera ser, nos abrimos poco. Tenemos mucho miedo de que nos juzguen. Tenemos mucho miedo de que conozcan nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, no es tan fácil. Y yo, la verdad que por la experiencia que tengo en el negocio que manejo y como lo hago en simultáneo, y es una cosa impresionante como una cosa tiene que ver con la otra, que a un cliente que va a coaching yo le vendo un carro, y a un cliente que le vendo un carro le vendo Llevas al una... coaching también. También, igual le vendo una propiedad, que es un negocio que también Sí. hago. Entonces, tú me querías preguntar. No, eso mismo, ¿cómo, de qué manera, o sea, si nosotros nos dejamos acompañar? Porque Sí. a mí me da, bueno, a veces la forma del dueño de empresa quizás es hermético, Sí, mis sí. informaciones son mías, Sí. Por mis cultura. sentimientos son míos. Sí. Pero yo quería entender, tú que estás en ese mundo, Sí. si la gente se deja acompañar. Mira, O yo- si es pura moda, porque Sí. también estoy escuchando mucho coaching de muchas cosas. Sí. Si hay un tema de moda en este cuento. Sí, como todo, sí, como todo. Yo pienso que cada profesión, cuando tú te adentras dentro de ella, tiene que verla con respeto, con mucho respeto. Y cuando tú lo haces con respeto, yo estoy comenzando a practicar el golf, que lo hacía ya hace un buen tiempo y lo había dejado.
y ahora tengo un profesor, tengo un coach, porque creo en eso, por supuesto, que me da clase. Y él me dice desde siempre, vamos al campo. Y yo digo siempre, yo tengo que respetar la profesión. Y le hago broma. Yo tengo que respetar a Tiger Woods. Si en Dominicana, respetar a mi amigo Chico Santoni, que es un gran golfista. Entonces, yo soy de la gente que creo que las cosas se tienen que hacer bien hechas. Cuando tú vas a hacer algo, debes hacerlo bien hecho. Entonces, en ese sentido que tú me preguntas, yo identifiqué el nicho que hay interesante en el sector de vehículos para el coaching. Interesante. Y como yo soy pudiera decir, un referente, pudiera ser muy interesante tú ofrecerle sesiones de coaching a personas que están dirigiendo dealers. Sería muy interesante. Definitivamente. Tú ofrecerle coaching a los ejecutivos del negocio de autos, de los dealers, y pudiera ser de concesionario también. Pero no es algo que se hace, que se hace con frecuencia. No se hace con frecuencia eso. Pero es un nicho sumamente interesante que se pudiera hacer y los resultados son de verdad, que son esperanzadores. Cuando una persona llega donde ti, Ajá. Para contratar una sesión de coaching, lo que tú ves detrás, o sea, usualmente son personas que han tal vez perdido la pasión por lo que hacen, son personas que se encuentran sin sentido, o sea, ¿qué es lo que les motiva a llamarte para sentarse contigo? ¿Qué tú has visto? Y es una pena que el ejemplo sea el amigo, porque a veces cuando ya tú estás en el fondo, es que tú dices, necesito dejarme acompañar. Hoy yo recibí una llamada de alguien que tuvo en sesión de coaching conmigo hace un año, contratando sesiones ahora, pero su voz claramente de una persona que está pasando por situaciones, quizás, estamos viviendo momentos que son retantes, retadores a niveles. Yo pienso que es muy de ser responsable, porque a veces somos papá o hijo y luego somos empresarios. Entonces, cuando estamos cargando con todo esto que genera el mundo de los negocios y lo llevamos a la casa, si nosotros fuéramos responsables, pues nosotros buscáramos un acompañamiento, porque regularmente la respuesta está cerca. Lo que pasa con quién hablo. Para yo al hablar me escucho y encuentro la respuesta. ¿Con quién yo hablo? Y va un sector como el de nosotros, ¿no? Efectivamente. A donde quién yo voy, que yo le pueda confiar lo que estoy viviendo y que al yo hablarle, porque si la gente supiera que al hablarlo, al externar lo que está pasando, está la respuesta. La va a encontrar siempre. El coach lo que hace es que lo acompaña y por la experiencia y lo que está viendo, pues hace esa pregunta o le pone la metáfora y esa persona hace un insight y entonces encuentra la respuesta. Y produce la respuesta. Totalmente. La respuesta nunca la tiene el coach, siempre la tiene. Yo tengo una anécdota que le voy a compartir brevemente de mis dos hijos. Tengo 3, pero 2 hijos se acercan a mí y eso está escrito. Lo he escrito porque quise dejarlo como testimonio. Estamos casi en contra del tiempo, ¿no? Vamos bien. Yo quise dejarlo de testimonio porque mis hijos en meses separados se acercan a mí para decirme la hembra, papi, recuerda la empresa, una telefónica, donde yo cubrí las vacaciones. Yo te dije que había una posición que si me la daban, ese era mi sueño. Ella cubrió esas vacaciones y de repente ya está cubriendo una vacación en otra empresa multinacional. Y de repente la llaman para la posición. Porque esa posición está vacante. Y ella se acerca a mí. Y entonces yo la escucho. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Haz silencio. Escucha tu corazón que no te va a fallar. Wow. Y al cabo de un tiempo, ella tomó la decisión de seguir en la empresa donde está. Y se quedó. No diría yo cualquier padre, si uno no tiene ese nivel de conciencia de que el ser hijo no te da la autorización como papá de impedir que él viva su proceso. Su propia experiencia. Su experiencia, porque puede ser que por ahí le vaya bien, o puede ser que no le vaya tan bien, porque tampoco pienso que le va mal, porque genera una experiencia. Yo no intervine en esa decisión y ella se quedó a donde estaba y le dijo que no a una empresa telefónica
ofreciéndole una con la cual ella en algún momento soñó. Está. Y ese momento no hacía 5 años, O sea, que hacía recién, 3 meses. 3 meses. Correcto. Es muy poderoso lo que tú estás diciendo, Muy Johnny, poderoso. porque Y yo te voy a decir más. es difícil. Como padre, Claro. la reacción natural Sí. es intervenir. Sí. Es decir, bueno, tú me estás preguntando a mí. Sí. Yo soy el papá. Claro. Y yo Tú debes hacer tal cosa. Y Claro. ¿Verdad que sí? Claro. Si tú tienes la inteligencia emocional Sí. y tener tu la hijo. confianza en que el razonamiento que va a tener ese hijo tuyo va a Sí. ser el correcto, para Sí. quedarte callado y decirle, piénsalo, escucha Sí. tu corazón Sí. y toma tu decisión. Tiene la arista desde el punto de vista de que también cuando ella toma la decisión, ella, Ajá. luego del momento de introspección, Ajá. la consecuencia que sea que ocurra por esa decisión no tiene que ver con la intervención de Johnny. No. ¿Entiendes? No es que si Johnny le dice vete a la otra empresa y se va a la otra empresa y a los 6 meses, por la circunstancia que sea, terminan sacándola de la empresa, de alguna manera, hasta en el punto inconsciente, Johnny tuvo que ver con esa experiencia que ella está viviendo. Sí. Johnny O sea, es demasiado él fuerte la lo que tú acabas de decir. acompañó. Sí, correcto. esto está muy fuerte. Y lo que tú me acabas de ocurrió con el varón que acaba de renunciar de una empresa, se puede decir, una organización que la mayoría de los jóvenes quisieran trabajar. Tiene 28 años mi hijo Joan ahora. Y dirá él, me está quitando uno, papi, tiene 29 años, va a cumplir ahora. Y él me hace la misma pregunta meses después y yo le mando a hacer la misma reflexión. Obviamente a él yo le dije esto, ve al momento cuando tú llegaste a esa institución y conéctate con todo el entusiasmo que tú tenías en ese momento, que tú viviste en ese momento. Y entonces también reflexiona en qué sucedió que ya ese entusiasmo tú no lo tienes. Cuando tú filtres esos dos extremos, Sí. entonces toma una decisión y yo te voy a apoyar. Si tienes éxito, te voy a aplaudir. Y si por alguna razón la experiencia no es buena, aquí yo estoy como papá. Aquí Y yo estoy como aprendiste. papá para apoyarte. Y Y aprendió. aprende. 100%. Sale mal, aprendió. Y acaba de renunciar el día 3, que cada vez que veo los videos de la despedida que le hicieron, digo, wow, wow, Johnny, te voy a hacer una última pregunta. dale. Y antes de hacerte esta última pregunta, quiero comprometerte que vuelvas. Está bien. Johnny, con tu experiencia de negocio hasta el día de hoy, Sí. de tantos años, con tu preparación ahora certificada de coaching, de tu coaching, de ese coaching que venía de adentro y que ya lo tienes certificado, Así es. ¿qué tú le dirías? Te voy a poner 3 escenarios. Sí. El primero, a un emprendedor, empresario joven que tiene deseo de emprender su negocio, Ujú. vamos a poner el mundo de los vehículos, porque venimos de ahí, Sí, ¿por qué no? Pero tiene miedo. sí, Esa es la primera. sí. La segunda, yo quiero que tú me le digas, ¿qué tú le dirías con tu experiencia de hoy Ujú. al Johnny Rondón de hace algunos años que tenía miedo a moverse del negocio? Ujú. ¿Qué tú le hubiese dicho? Y por último, ¿qué tú le dirías a un empresario que ya está terminando, Ujú. vamos a decir que tiene una larga data de negocio, ha sido exitoso o es exitoso Ujú. con edad, Ujú. pero ya necesita retirarse, pero él quiere seguir? Te puse 3 respuestas ahí. Sí, voy a comenzar desde la última, que la tengo más fresca, hasta la primera. Mira, es muy difícil retirarse en el negocio de los autos. Y hoy lo hablaba también un grupito de amigos que estábamos. Muy difícil retirarse, muy difícil. Son muy pocas las personas que tú dices, bueno, tuvieron el negocio de los carros hace un tiempo y se retiraron. Porque retirarse te da la sensación de que va para el Salón de la Fama, ¿cierto? Correcto, sí, sí. Eso es lo que suena de una vez. negocio Eso te es lo que retiró. suena. Tú y yo conocemos muchos casos de éxito que mueren trabajando. Trabajando, sí, porque es muy difícil. Entonces, sí, y es algo también que es muy difícil tú conseguir el relevo, por lo que te hablaba ahorita de que es un negocio muy personal. Muy difícil que yo le pueda pasar a mi hijo Joan toda esta trayectoria. No, él podrá apoyarse, bueno, tú eres hijo de, Ujú. se podrá apoyar en eso, pero es muy difícil Tiene pasar. que construir su propia marca igual. Sí, es muy difícil. En este sector es muy difícil. A una persona que está en el negocio de los carros, que está iniciando, que lo haga bien, que lo haga bien. Y hacerlo bien en este negocio es solamente hacerlo normal.
porque este es un negocio donde desafortunadamente O sea, no hay que despatillarse. no, hacerlo normal. Lo que yo he hecho es normal. La gente resalta muchísimas cualidades y cosas. Yo no he hecho nada extraordinario. Yo lo he hecho normal. Yo siempre lo he hecho respetándote a ti, que me entregaste un carro, que confiaste en mí y me diste un carro a vender. Yo sé que el carro es tuyo y cuando yo lo venda te tengo que pagar. Como hay tantas malas experiencias, cuando tú lo haces normal, pues eso se resalta. Yo le diría hacerlo normal, con calma. Los jóvenes hoy, por supuesto, tienen tantos talentos, tienen tantos recursos económicos y también De conocimiento. mediáticos, Y herramientas. herramientas que le da la facilidad para ir un poquito más acelerado de como nosotros fuimos en nuestra generación. Pero yo le diría básicamente eso, que lo hagan bien, que construirlo poco a poco se sostiene en el tiempo. Cuando no lo construye y lo quiere construir a la carrera, probablemente tu carrera no dure mucho. Y de esto se vive. Son 3 y a los 3 yo los formé de aquí. Entonces de esto se vive y estoy muy agradecido del sector, por supuesto, y sigo en él. Lo amo. Ahora yo siento que tengo como si estuviera empezando en el negocio. Porque Johnny, pero tú me eres fui un joven, reinventando. espérate. Yo él está hablando como que él se va a Me retirar. dan el aire. Cortemos cuando me pregunten. Sí. Entonces, yo digo eso, hacerlo bien. Y ese que tiene miedo, que es la pregunta que me hiciste en el centro, ese que tiene miedo, que se deja acompañar del miedo, que el miedo es parte, el miedo te acompaña. Fíjate cómo mi decisión, si no hubiese tenido el miedo en el 16 la tomo, quizá la hubiese tomado antes de tiempo. Y tomarla antes de tiempo es lo más fácil llevarte al fracaso. Es así. Es lo más fácil. Entonces a veces ese miedo que no lo entendemos porque aterroriza, por supuesto, pero ya cuando en el tiempo tú tienes los resultados que tienes, te das cuenta que el miedo fue un aliado, que el miedo fue un aliado. Definitivamente. Johnny nos ha dado una enseñanza espectacular. No. Y cerraste con el miedo y como lo mencionaste, para mí es el tema central de esto que hemos conversado hoy. Sin duda, uno de los episodios que más nos han gustado. Sin duda. Gracias. Tener la humildad de hablar de miedo y de reconocer el miedo con el énfasis que lo hiciste. Y de cómo fue, en algún momento te congeló, te frizó. Totalmente. Y de otra manera, decir lo positivo del miedo. Sí. Yo no había visto a alguien definirlo de una manera tan completa como tú lo has hecho. Gracias. De verdad que sí. Gracias. Te agradecemos muchísimo, de verdad, esa experiencia. Una sesión de coaching Una chulísima. sesión de... El problema es que él no va a pasar la factura ahorita. Sí. Cortesía. De cortesía. Cortesía. No, Johnny, mira, la idea de gente de business es de que podamos registrar esas experiencias, porque en la calle hay mucho Johnny Rondón Sí, con miedo, así es. mucha gente con talento, Sí. pero con miedo, Sí. o que nadie le da ese empujoncito, o que quizá no lo sabe, Claro. pero sí con mucho deseo. El dominicano le gusta trabajar, tiene mucho deseo, Así es. pero necesita a veces escuchar. En los libros no está. Lo que tú acabaste de describir no está en los libros, es difícil. Sí. Entonces, la idea es registrar todas esas experiencias de gente de éxito como tú y que la podamos compartir. Interesante. Esa es la idea. Interesante. Agradecido de ustedes y ¿qué le puedo decir? Esperando que parte de lo compartido, por lo menos a una persona algo le sirva. Eso se aseguro. Ya por lo menos tenemos 2. Y ustedes que están ahí en la pantalla o que nos están escuchando a través de los speakers, ya saben, lo de siempre. Se suscriben, denle like, comenten, recomienden cualquier persona o sugiéranse usted mismo si usted se considera una persona de negocios, un agente de business, porque de seguro nos encantará tenerlos por aquí con nosotros en el podcast. Vayan al Instagram, vayan a las redes sociales, acompáñenos y recomienden el contenido porque así como ha sido de provecho para usted, de seguro puede ser de provecho para otra persona. @agente de business. Johnny, tus redes sociales, ¿cómo la gente te contacta? Yo tengo una página web que es coachingenlanaturaleza.com y está en desarrollo la de movilidadconsciente.com. Está mi Instagram que lo manejo más o menos personal, Johnny A. Rondón. Johnny A. Rondón. Así es. Señores, el que entre, pues de una vez tagué a Johnny Rondón en sus redes sociales y ahí compartí, me llamamos una red lindísima. Johnny, gracias por ser gente de Gracias a business. ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias.